Hola, soy Héctor Aponte Alequín y discutiré contigo la oración completa a partir de una práctica breve. El contexto de este video es el siguiente, es una continuación del video que tienes en YouTube en mi canal, Requisitos para la oración completa, y se da como una discusión de algunos ejercicios que se asignan en cursos como Copu 4137, Link 6355 y otros cursos que ofrezco. Practiquemos entonces, discutamos ese ejercicio. Las instrucciones nos indican que debemos preguntarnos, ¿es una oración o no es una oración? Y luego debemos justificar esa respuesta. Es decir, decir que sí es una oración, decir que no es una oración y por qué de tu respuesta. 21. Para la juventud distraída y fuera de las calles, una gran oportunidad de una buena educación gracias a su esfuerzo y una beca deportiva. 22. Ignorantes, ya que antes de graduarnos y hasta después, creemos que la universidad será un paso fácil. Observemos que en cada una de estas secuencias, cuando las leemos en voz alta, nos damos cuenta de que algo falla. La intuición lingüística de hablantes nativos del español nos indica rápidamente que son secuencias que no tienen sentido completo. Ahora, ¿cómo podemos refrasear ese sentido completo, reconceptuarlo de manera práctica a través de las técnicas que aprendimos en el video anterior sobre los requisitos mínimos para la oración completa? ¿Cómo podemos poner de manera concreta esa noción abstracta que sin darnos cuenta percibimos de que no son oraciones con sentido completo? Veamos. Oración 21, ¿es oración o no es oración? O bueno, secuencia 21, ¿es oración o no es oración? Definitivamente no es una oración porque incumple con el primer requisito. No hay un verbo para la juventud distraída y fuera de las calles. Una gran oportunidad de una buena educación gracias a su esfuerzo y a una beca deportiva. Cuando analizamos cada una de las palabras de esta oración, o de esta secuencia, mejor dicho, no encontramos ninguna de la categoría verbal. 22. Ignorantes, ya que antes de graduarnos y hasta después, creemos que la universidad será un paso fácil. Definitivamente no es una oración. En este caso, hay verbos, nos encontramos con graduarnos y creemos. Sin embargo, el primer verbo, que es graduarnos, está bloqueado por la partícula que. No es una oración, incumple con el requisito 3, que bloquea el alcance verbal. En este caso, buscamos el primer verbo, que es graduarnos, y cuando miramos a la izquierda nos damos cuenta que está bloqueado, interceptado, obstruido por la partícula que. De modo que esta no es una oración tampoco, una oración completa. Prosigamos. Este concepto también tiene otro significado: tener la oportunidad de volver a revisarlo. Por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. 23. Este concepto también tiene otro significado. 24. Tener la oportunidad de volver a revisarlo. 25. Por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. ¿Son oraciones o no son oraciones? Veamos. 23. Este concepto también tiene otro significado. Sí, es una oración completa, cumple con los requisitos. Cuando nos encontramos con tiene, nos damos cuenta que es un verbo, el verbo tiene,
tiene tiempo gramatical, valga la redundancia, está en presente, tiempo gramatical de presente simple, tiene. Cuando miramos a la izquierda, no hay ninguna partícula del tipo que lo esté obstruyendo, que esté bloqueando o interceptando su alcance verbal. Y todos los protagonistas de esa oración se encuentran. Tenemos que quién tiene el concepto y qué tiene otro significado. Así que contamos con los dos requisitos, los dos subrequisitos de un verbo transitivo. Para tener necesitamos alguien que tenga o algo que tenga y algo tenido. Y esta oración los contiene, de modo que cumple con todos los requisitos para hacer una oración completa. Y ustedes me preguntarán, pero profesor, pero esa oración no tiene sentido completo porque no se entiende, porque uno no está descontextualizada. Pues claro que sí, el sentido no depende solamente del nivel de la oración. El sentido, para que haya coherencia, requiere del párrafo, del contexto. Pero eso no es lo que estamos buscando en este ejercicio editorial, en esta tarea de edición. Estamos editando para que sean oraciones completas, no para convertirlas en párrafos. Por lo tanto, el objetivo de nuestra tarea editorial va a definir cuál es la técnica que aplicamos. En este caso, lo único que quiero es que sea una oración completa en el nivel sintáctico. No me interesa contestar preguntas de sentido, porque de sentido más amplio, porque ese sentido más amplio, esa coherencia probablemente estará en las oraciones anteriores y en las oraciones posteriores. Recuerden que este es un ejercicio de oraciones aisladas, es un ejercicio controlado. ¿Por qué lo controlamos? Porque miren lo que sucede. Cuando las frases que no son oraciones se incluyen dentro de un párrafo, como las otras oraciones compensan lo que le falta, pues las ignoramos y dejamos de escribir oraciones completas. Por lo tanto, en estos cursos, a propósito, aislamos esas frases para provocar, para obligarnos a redactar oraciones con sentido completo. ¿Por qué? Porque en la redacción actual, determinada por el Search Engine Optimization, la lectura, la persona que lee de manera aislada y fragmentada, y a veces extraemos oraciones que colocamos en imágenes o que fragmentamos a propósito. Por lo tanto, ese ejercicio de extraer, de aislar, de derivar uno de los componentes del texto, pues ese ejercicio requiere que ese componente tenga sentido mínimo. No dependa del anterior o del siguiente. O sí dependa del anterior y del siguiente para su sentido amplio, pero que si se aísla tenga sentido mínimo. Eso es lo que no sucede con 24. Tener la oportunidad de volver a revisarlo. Pues si yo saco la oración 24 y la coloco debajo de una foto o de una gráfica, no tiene ningún sentido. Pero si digo, tendremos la oportunidad de volver a revisarlo, pues fíjense que ahí sí tiene sentido, porque coloco el dibujo o el gráfico y debajo dice, tendremos la oportunidad de volver a revisarlo, pues me está haciendo una invitación. Por eso es que esta frase, tener la oportunidad de volver a revisarlo, la 24, no es una oración. Incumple con el requisito 2. Tener no tiene tiempo gramatical. Una vez le colocamos tiempo gramatical, adquiere sentido mínimo. Se tiene la oportunidad de volver a revisarlo. Tendremos la oportunidad de volver a revisarlo. Tenemos la oportunidad de volver a revisarlo. Tendrán la oportunidad de volver a revisarlo, etcétera. Fíjense cómo el tiempo gramatical, junto con la persona y con el número, pero más importante el tiempo, porque no todos los verbos en español tienen persona y número. Como lloverá, lloverá pues tiene la persona genérica, que es la tercera singular, pero no se refiere a nadie que ejecute la acción de llover. Y no tiene número, no podemos decir lloverán o habían llovido, a menos que utilicemos una licencia poética, a menos que esté en literatura, metalingüísticamente. De modo que una vez el verbo contiene tiempo gramatical, es que adquiere verdadero sentido para formar una oración.
25. Por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. ¿Es oración o no es oración? Sí es una oración, cumple con los requisitos, el verbo es está aquí. Recuerden que este verbo está en tiempo presente simple. Cuando miramos a la izquierda no está bloqueado porque esta frase está contenida en una coma. De modo que no se considera una frase conectora como qué, cómo, cuándo. Y el verbo tiene alcance libre. Por eso es esencial educarse y conocer los principios éticos del mundo laboral. Si es una oración, cumple con los requisitos. El verbo tiene tiempo y no está bloqueado. Ahora nos preguntamos, ¿y qué es ese eso? Pues ese eso estará descrito en las oraciones anteriores y podría ser un error de cohesión porque no es específico. Pero como eso no es lo que estamos mirando, por el momento lo ignoramos, no le prestamos mucha atención. Y fíjense que usé eso porque estoy hablando, no estoy escribiendo. 26. Es importante tener en cuenta las variables independientes o tener en cuenta las variables independientes es importante. 27. Se trata de un fenómeno difícil de categorizar. 28. Claramente apreciamos el amor, el agradecimiento y la alegría que se siente por la existencia de la palabra. 26. ¿Es oración o no es oración? Sí, es oración. Cumple con los requisitos de la oración, de los requisitos mínimos para que una secuencia sea oración, siempre y cuando ese es podamos identificar que su verdadera posición es al principio de la oración. Cuando hacemos la prueba sintáctica, en muchas ocasiones escribimos de esta manera, colocando la frase verbal, como le llaman en la gramática tradicional, con función de sujeto. Tener en cuenta las variables independientes es importante. Sin embargo, si utilizamos la prueba de movimiento, la prueba de constituyente de movimiento, nos damos cuenta de que la verdadera posición de ese es al principio de la oración, porque esta es una frase declarativa genérica. Establece, es decir, plantea un statement y luego lo refuta. Es importante tener en cuenta las variables independientes. De esta forma nos aseguramos, además de que sea un statement, de que sea un planteamiento, de que sea un planteamiento adecuadamente redactado, nos aseguramos también de que sea una oración completa porque coloca el verbo que tiene tiempo presente al principio en una posición en la que no va a estar bloqueado por ninguna otra partícula conectora, no va a estar obstruido su alcance temporal y verbal. Se trata de un fenómeno difícil de categorizar. Este es el 27. ¿Es oración o no es oración? Claro que sí. Cumple con los requisitos porque la frase se trata es una frase verbal que tiene tiempo gramatical. ¿Cuál tiempo? Presente. Presente simple. Se trata de un fenómeno difícil de categorizar. Profesor, pero eso no se entiende. ¿Qué es lo que se trata? No te preocupes, esta es una oración aislada. A propósito, es una oración completa, así que gramatical, sintácticamente cumple con sentido mínimo, pero su sentido amplio requiere de contextualizarla, ya sea en un párrafo, en oraciones anteriores y posteriores, o debajo de una imagen y de un gráfico que le provea coherencia. ¿Verdad? Se trata de un fenómeno difícil de categorizar, puede ser una frase que esté debajo de un gráfico, de un dibujo o de una imagen representativa de un fenómeno, eso mismo, difícil de categorizar en una investigación, en la presentación de una investigación o en un libro o en un cartel. Pero es una oración completa en el nivel sintáctico. 28. Claramente apreciamos el amor, el agradecimiento y la alegría que se siente por la existencia de la palabra. ¿Es una oración?
Claro que sí. ¿Cuál es el verbo de esta oración? El verbo principal, apreciamos. No es que se siente el verbo principal, el primero que aparece es apreciamos. Claramente apreciamos el amor, el agradecimiento y la alegría que se siente por la existencia de la palabra. Tiene tiempo gramatical, presente o pasado, pretérito perfecto simple porque coinciden en la primera persona plural, el pretérito perfecto simple y el presente en la segunda persona, en la primera persona plural coinciden. Apreciamos ayer o apreciamos hoy. No está bloqueado porque claramente es una frase conectora protegida por la coma, establecida a través de una coma. Así que no se considera una conexión como qué, cómo, cuándo, etc. Por lo tanto, el alcance del verbo está libre. Observaciones. A veces los textos se nutren de secuencias lingüísticas que no son oraciones. Claro que sí, se pueden encontrar. Esta situación ocurre con columnas de opinión y otros subgéneros especializados. Además, en los textos literarios. Pero las columnas de opinión son parte de los textos que no son literarios y aún así tienen ciertas licencias estilísticas. Se permite, o desde el punto de vista del criterio de textualidad, de aceptabilidad, nosotras las lectoras aceptamos que aunque no son textos literarios, tengan ciertas libertades. Ejemplo, estas secuencias son en realidad enunciados. Comunican gracias a que pragmáticamente están condicionados por un contexto y una intención particular y se consideran licencias estilísticas como ya expliqué. Ejemplos. Bravo. Tremendo encuentro. Arriba los universitarios. En la teoría actual, esa última, arriba los universitarios, no se considera una oración exclamativa, es un enunciado exclamativo. No es oración porque no tiene verbo, punto. Ejemplo de enunciados en una columna de opinión, esta de Julio Rivera Saniel. No señor, no se equivoque, Casablanca no, The White House. Fíjense que ahí en esas últimas dos frases no hay oraciones y terminan en punto final. Así, en inglés y con el mejor acento anglo posible. Si las primeras señales de la administración de Donald Trump son indicativas de algo, es de que aquello de Estados Unidos como nación pluralista que se siente fortalecida por la diversidad de sus ciudadanos y la riqueza de sus trasfondos culturales, podría ser cosa del pasado. Esas 1, 2, 3, 4 primeras frases que inician el párrafo no son oraciones, son simplemente enunciados que comunican, claro que sí, pero para que comuniquen dependen de su contexto, que es una columna de opinión. En un texto informativo o académico no se admitirían, ni en un texto profesional tampoco. Serían incumplimientos del criterio de textualidad de aceptabilidad y también de informatividad un poquito. Y de coherencia y cohesión, claro está. Como siempre, casi siempre esos dos criterios se afectan si los demás están involucrados. Eso es todo. Terminé un poco abruptamente, de repente, pero es parte de tratar de reducir el tamaño y la longitud de los videos. Ya este tiene 19 minutos y estoy tratando de que sean un poco más breves. Muchas gracias. Cualquier duda me escriben o me contactan en la plataforma de gestión de aprendizaje que esté usando en este semestre. Hasta luego.